Esta condición que se acaba de ver para la alcanzabilidad de un marcado no es suficiente. Es decir, pues si M y M0 cumplen con todos los P invariantes, no necesariamente se alcanza desde M0. O sea, eso no es siempre así. Ahora veremos teoremas, por ejemplo, que yo puedo decidir cuándo los invariantes van a cumplir, o los marcados van a cumplir con los invariantes. Aquí dice que dos marcados M y L cumplen con todos los P invariantes si esta ecuación que tenemos aquí, esta, tiene solución racional evaluada para ello. Vamos a ver que si cumplen con todos los P invariantes, entonces esta ecuación tiene solución. Bueno, como M y L cumplen con todos los invariantes, también cumplen con una base. Es decir, si yo tengo que cumplen con todos, pues en especial con uno de la base, también debe cumplir. Y al cumplir es IJ por L igual a IJ por M. Despejamos y por lo tanto tenemos esto que está aquí. Que cumpla con uno, esto es arbitrario, quiere decir que cumple con todos. Yo puedo arreglar la matriz de la base de los P invariantes y entonces todos estos marcados van a estar en el kernel de IL. Por definición, también toda esta base multiplicada por C, aquí hay que ponerle transpuesto en ambos, multiplicada por C es igual a 0, porque esa es la definición de un P invariante. ¿Sí? Aquí hubo un error. Vamos. Esa es la definición de un P invariante. Entonces, nada más un poco de aclaración, ¿verdad? Por el teorema fundamental del álgebra, el rango de esta matriz más su nulidad es todo el de partida, ¿sí? Que es el número de lugares, el de partida. Eso quiere decir que el rango de esto más la nulidad, pero la nulidad está en la imagen de C, en este caso, más el rango de C es el número de lugares. Es decir, que cualquier vector está en la imagen de C. Y eso desde el álgebra, que un vector esté en la imagen, otro, este vector está en la imagen, si esta ecuación tiene solución. Y de ahí ya encontramos la de M, L igual a M más C por X, ¿sí? Y estas están las racionales. Bueno, y la suficiencia del teorema, perdón, es, dejen recuerdo, está acá, que si tiene solución, entonces cumple con los P invariantes. Entonces, nosotros tenemos la solución L igual a M más C por X. Entonces, premultiplico por los P invariantes en todos lados. ¿Sí? Esto va a 0. Y entonces cumplen los P invariantes con esto. Está bien. Bueno, pasemos a la que es un T invariante. Ahora un T invariante también es un kernel, pero es el kernel derecho de la matriz de incidencia. Sí, equivalentemente se puede poner de esta forma, de que yo tengo un lugar y tengo una asignación, un peso que le puedo dar a todas las transiciones, ¿verdad? Y a las de salida también, de manera que la suma de estos siempre equilibre con estos, y si también, si nos vamos lugar a lugar hasta que hagamos el circuito, pues tendré un T invariante. Es una definición alternativa, son dos definiciones de lo mismo. También se llamará semipositivo si pasa esto. Nuevamente, cuando pasa, es mejor llamarlo, o es más común llamarlo, semiflujo. El soporte de un T semiflujo o de un T invariante se pone como está ahí, igualito que el anterior, pero ahora será un conjunto de transiciones. Y será todo positivo, pues si todas las entradas son positivas, pero en este caso diremos que la red es consistente. La propiedad fundamental de los T invariantes es que si yo tengo una secuencia finita de transiciones de la red, la cual está habilitada a partir de un marcado inicial, un apartado marcado por aquí, a partir de M se puede disparar, el vector de Parik es un T invariante si solo si pasa esto. ¿Sí? O sea, yo sé que hay una secuencia sigma que hace esto, está habilitada,
pues va a ser T invariante si y solo si llega al mismo marcado donde partí. Bueno, primero para ver la necesidad, como sigma está habilitado en M, tenemos que de M me llega a M' para algún marcado M'. Por la ecuación de marcados tenemos esto que está en la ecuación de fundamental de la red de Petri. Como estamos viendo en esta parte del sí solo sí que es un T semiflujo, entonces esta parte se va a 0 y por lo tanto queda que M' es igual a M y ya tenemos la primera parte de la demostración de la suficiencia. Ahora de la necesidad, ahora de la suficiencia. Si yo tengo que ya sé que voy de M, entonces por la ecuación de marcados la sustituyo y encuentro otra vez que este es 0, por lo tanto es un T semiflujo, un T invariante. Un T invariante porque no necesariamente es positivo. Bueno, cualquier red bien formada tiene un T invariante positivo. Nosotros sabemos que el vector de la secuencia que tenemos cuando es una red bien formada, existe un marcado que hace esto y que tengo todo el alfabeto positivo, entonces pues eso es un T invariante positivo. Bueno, dice que por este teorema si un sistema acotado es vivo, entonces tiene un T invariante positivo. El siguiente lema dice, establece un resultado similar. Si un sistema acotado tiene una secuencia de disparos infinita, entonces tiene un invariante positivo. Es el lema también de reproducción. Dice, si yo tengo un sistema acotado y tengo que de M0 se sigue, pero esta secuencia es infinita, entonces existen secuencias, ¿sí? Y esta no es la secuencia vacía y me van llevando a M. Y existe un T invariante semipositivo, ¿sí? O sea, no hay negativos, y ese T invariante contiene no todas las transiciones, contiene un subconjunto de transiciones, pudiese contener todas, pero no es necesario. Bueno, para 1, vamos a mostrarle a 1 que dice que si existen secuencias de ese tipo, entonces va a pasar esto. Recuerden que mi sistema es acotado, parto de ahí, ¿verdad? Entonces tenemos que una secuencia sigma 1, etcétera, la podemos definir así, si esto es lo que va a ser. Por el lema de acotamiento, no todos estos marcados pueden ser diferentes entre sí porque el sistema es acotado. Entonces existirían dos marcados que son iguales, M y J, con índices diferentes. Entonces podemos definir sigma 1, sigma 2, o sea, sigma 1 la que me lleva desde M0, sigma 1 hasta MI. Y luego sigma 2 la que me llega hasta MJ, ¿sí? Y luego ya sigma 3, ¿sí? Y como son índices diferentes estos dos, esta secuencia no es vacía, ¿sí? Entonces, ya vimos que no es la secuencia vacía, ¿verdad? Esta. Y ya vimos que me llega de M a M. Me pasa la siguiente. Con notación de 1 de cómo fuimos llamando, vamos a poner que J sea el T semiflujo generado por sigma 2. El resultado se sigue pues por la propiedad fundamental de los T invariantes, porque me está llegando de aquí a aquí, entonces este es un T invariante, este será T invariante. Dice que el teorema de la fuertemente conexidad establece que las redes bien formadas son fuertemente conexas, las redes bien formadas son definidas según su comportamiento, las cuales existe un marcado vivo y acotado. Estar buscando marcados vivos y acotados pues puede ser un problema grande en una red de Petri cuando ya es grande, ¿no? Y este siguiente teorema que tenemos es la contraparte estructural de este resultado, porque muestra que las redes que tienen un P invariante positivo y un T invariante positivo es algo que tiene que ver con los kernels de la matriz de incidencia, nada más, también son fuertemente conexas, ¿sí? Dice que aquí cualquier red conectada con un P invariante positivo y un T invariante positivo es fuerte conexa. Tenga la red de esta forma, estamos trabajando lugares, transiciones y el flujo con el P invariante llamado I y con el T invariante llamado J. Hay que ver que si yo tengo un arco de X a Y,
lo que tengo que demostrar es que tengo el arco de Y a X, es decir, en el camino F pues existen estos. Bueno, vamos a considerar dos casos cuando X es un lugar y T y Y es una transición. Vamos a definir un nuevo mapeo J como si fuera va a ser un nuevo T semiflujo, un T, que va de las transiciones a los naturales. Esta N no confundirla con la red, es la de los naturales. Y esta J de U es, voy a poner el valor del T invariante si hay un camino de T a U. Este es T, este es S, y yo voy a tener aquí transiciones, etcétera, y voy a estar colectando puras transiciones. Esta transición, si hay un camino, le voy a poner lo que me dice el T invariante J que tengo aquí en T invariante. Este T invariante lo voy a llamar J. Bueno, como dice aquí abajo, lo llamamos J. ¿Sí? Le pondré eso. Y si no hay camino, si está aislada o no hay camino de aquí para acá, esto ya no existe, le voy a poner 0. Nosotros vamos a ver dos casos. Si yo tengo un lugar RDS, podemos vamos a suponer por primero que J es igual a 0, J'. Dada la definición de J', puede ser 0, o como este es un T invariante positivo, puede ser un número positivo, o es 0 o es mayor que 0. Entonces los dos casos que estamos viendo ahorita es 0 o mayor que 0. ¿Sí? Vamos a ver el caso de igual a 0. Cuando es igual a 0 para cualquier U que pertenece a la entrada de R, como J' no tiene valores negativos por definición, entonces la sumatoria de los J' de U que están a la entrada de ese lugar R, ¿sí?, serán mayores que los de la salida. ¿Por qué? Menores. ¿Por qué? Por lo siguiente, miren. Vamos a suponer que ese sea mi lugar R. Yo sé por definición, la definición alternativa es que está en el kernel derecho de la matriz Y, o que la suma de estos números es igual a la suma de estos números, ¿verdad? Para que sea T semiflujo. Entonces la suma de estos números debe ser igual a la suma de estos números en el T semiflujo J, no en el J', en el J. Y acá está la transición T. Si hay un camino de aquí a aquí, entonces yo tendría que sumar, este sería un número positivo y ese también sería un número positivo. Yo sé que la suma de todos estos son iguales, pero nadie me está diciendo que deba contar a este. Si no lo cuento, es menor esta sumatoria. Y si lo cuento, es exactamente igual. ¿Sí? Entonces, esto es lo que me queda nada más, lo que yo puedo decir. Ahora, en el caso de que sea mayor que 0, que es la otra cosa, para una transición también en la entrada de R, entonces, por la definición, existe un camino. Creo que hice la parte de arriba, la voy a retocar porque la expliqué un tanto mal para mi gusto. Que si este es igual a 0, quiere decir que no hay camino, pero era por acá abajo, pero nadie me impide que por aquí haya, ¿verdad? Entonces todos pueden ser 0, o puede haber algunos mayores que 0, pero la suma de estos siempre es mayor que este. Igual cuando también no haya camino. ¿Qué tal si no hay este camino? Entonces estos son 0 y estos también serán 0. ¿Sí? Y cuando es mayor que 0, entonces con seguridad que hay un camino de aquí a aquí. Ya estoy seguro. ¿Sí? Con seguridad que hay ese camino. Entonces, para cualquier transición en la salida, obviamente esto será positivo, porque si hay un camino, ya hay un camino aquí, pues ya hay un camino aquí y hay un camino a todas las salidas. ¿Sí? Hay un camino T, entonces obtendremos que todas las transiciones que están en la salida de U de ese lugar, todas las transiciones U que están ahí, deberán de ser positivas. ¿Sí? Entonces, regresando un poco a mi figura, todas estas, por tener esta conectividad, todas estas ya son positivas. Pero puede haber que alguna de la entrada no tenga camino, pero todas las salidas, con que una de la entrada esté en el camino, todas las de salida están en el camino. Entonces siempre es mayor esa sumatoria que esta. Podrá ser igual si también hay un camino hasta acá. Entonces, siempre va a ser mayor o igual la de salida a la de entrada.
con J', ¿sí? Entonces, para ambos casos tenemos esto, ¿verdad? De que J', la sumatoria de las salidas, siempre es mayor o igual que el de la entrada, ¿sí? Entonces, los dos casos que teníamos aquí, las dos suposiciones, los dos casos, este y este, nos llegaron a la misma conclusión, entonces la vamos a tomar ya como cierta para cualquier caso, ¿sí? Aquí hay un error, aquí es una C, como C por J de R es igual a la sumatoria de los que entran menos los que salen, de los que salen menos los que entran del lugar, ¿sí? Las entradas menos salidas, si esto es menor que 0, ¿sí? Por lo que tengo aquí, ¿verdad? Si nomás le pongo esto, pues esto será menor igual que 0, ¿sí? Y R fue seleccionado arbitrariamente, entonces, aquí tengo todos una serie de errores, C, ¿sí? Entonces C por J no tiene valores positivos, dicho propiamente, ¿verdad? Porque estamos diciendo que todo esto es menor que 0. Puede ser 0 o menor que 0. No tiene valores positivos, pueden ser 0 o 1. Entonces vamos a multiplicar por un P invariante. Yo tengo un P invariante, lo premultiplico. Entonces yo puedo asociar de diferente forma. Puedo resolver primero esto. Y esto yo sé que es igual a 0 porque es la definición de un P invariante. Y si es 0, ¿sí? Y debido a que este 0 y este tiene solo los valores positivos y este tiene solo valores, tiene positivos y negativos, pero este tiene solo positivos. Si fue 0, ¿sí? Entonces, ¿sí? Esta parte, la que me resta aquí, ¿sí? No puede tener valores positivos y por lo tanto es el vector nulo. ¿Sí? Repitiendo nuevamente, yo estoy premultiplicando por esto y me aseguro que es 0, porque yo asocio por este lado y es 0. Está bien, yo lo he resuelto. Si quieren, ahora, ya que sé que es 0, voy a asociar de esta otra forma. Resolver primero estos dos y luego por i. Estos dos pueden tener valores positivos, ceros o negativos. Esta cosa solo tiene valores positivos. Entonces imagínense que este es un número positivo y me debe dar 0, como ya descubrimos. Positivo por positivo no puede ser porque sería algo mayor que 0. Positivo por negativo no puede ser porque sería algo menor que 0. Lo que tiene que ser es que esta cosa sea el vector nulo. Y por lo tanto J' es un T invariante. ¿Sí? Entonces J' es un T invariante también. ¿Sí? Y vamos a fijarnos en el lugar S. El lugar S tenía la transición de salida T y luego estuvimos etiquetando con algún peso, poniéndole pesos JU si había camino, ¿verdad? Y si no había camino le poníamos 0. ¿Sí? Yo sé que J' es un T invariante y si me fijo en S, pues aquí están las entradas. Como este invariante, lo que sumen las entradas es igual a lo que suman las salidas, las transiciones de salida. ¿Sí? Esto que está aquí. Si me fijo exclusivamente en T, ¿sí? Si me fijo exclusivamente en T, esta no la tomo en cuenta. Entonces, si la suma de eso será igual, pero nomás me quedo con esto y esta era positiva, ¿sí? O puede ser 0 dependiendo si estaba en el camino o no. Entonces, lo que va a pasar es que esta T solita es menor, porque ya le quité esta parte de la suma, o igual si es que esta tenía un peso 0, ¿verdad? Entonces, podrá ser menor o igual, ¿sí? Pero por definición, este es J de T, ¿sí? Y es mayor que 0 esta J de T, ¿sí? Entonces, estas de U, tiene que haber un elemento ahí que es positivo, porque ninguna puede ser negativa. Entonces, una J' de U fue positiva. Y si es positiva, es porque un camino de aquí hasta acá, ¿sí? Entonces, ya vimos que es fuertemente conexa. Estaba este arco y ya descubrimos que está todo el resto del camino hacia ella. Ahora vamos a la siguiente parte. Ahí estaba la conclusión. Cuando este es
una transición y este es un lugar, ¿sí? Lo que se va a hacer en esta parte es construir una dual. Si yo tenía una red así, L1, T1, L2, T2 y L3. El que era lugar se va a convertir en transición y viceversa. Esta sería T1 ahora, prima, T2 prima, los duales, lo que invertí, T3, y esta sería L1 y L2. Yo puedo hacer incluso la matriz de incidencia para ver esto. T1 le quita lugar 1, le da lugar 2 y al 3 no le hace nada. T2 le quita lugar 2, le da el 3 y al otro no le hace nada. Y ahora en esta dual, T1 le da al lugar 1 y al 2 no le hace nada. T2 le quita al lugar 1 y le da al lugar 2. Y T3 le quita al lugar 2 y al otro no le hace nada. Si se fijan, estas dos matrices se relacionan porque esta que está aquí es la transpuesta de la primera con signo negativo. O sea, este renglón, ahora esta columna, perdón, ahora es este renglón, nomás le cambiamos el signo. Y esta columna es este renglón, nomás le cambiamos el signo. Y entonces yo puedo hacer exactamente la misma prueba que antes para la red que le vamos a llamar la red dual. Y voy a poder demostrar que también esta es conexa. Entonces, es cierto el teorema que tenía aquí, que me dice que si tengo P invariantes y T invariantes positivos, la red es fuertemente conexa. Entonces, contenerlos, que ya es una condición puramente estructural, ya lo sé, ¿verdad? Bueno, el T invariante, si es positivo, ya habíamos dicho que es el T invariante positivo, ¿verdad? Y le vamos a llamar T semiflujo. Y yo voy a decir que un T invariante es mínimo, ¿sí? Sí, el máximo común divisor de todos es la unidad de todos los elementos que están en el vector, A, B, C, D, etc. Es la unidad, el máximo de estos, ¿sí? Y no contiene a ningún otro T invariante. ¿Sí? Eso es esto. También lo puedo hacer para P invariante positivo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Voy a hacer la matriz de incidencia. L1, L2, L3, T1, T2, T3 y T4. La matriz es T1 le quita lugar 1, le da lugar 2, al 3 y al 4 no le hace nada. T2 le quita lugar 1, al 2 no le hace nada, al 3 y al 4 no le hace nada. T3 le quita lugar 2 y le da lugar 1. Y T4 le quita lugar 3 y le da el 1. Está bien. Creo que no había lugar 4. Entonces, yo tengo dos T semiflujos. Si ustedes checan, el 1 y 3, ¿sí? Si yo sumo estas dos columnas, da siempre 0, es un T semiflujo. Y el otro T semiflujo es el 2 y el 4. ¿Sí? Claramente estos multiplicados por esto, pues dan 0. También, si en vez de hacer esto, yo le pongo 2, 0, 2, 0, pues ya también es sumar. Si yo sumaba estas dos columnas y las multiplico, y es 0, y multiplico por 2, pues sigue siendo 0. ¿Sí? O tendría también que la suma de estos dos también da 0. Perdón, es 1, 1 y 1. ¿Sí? Este vector es mínimo, no contiene ningún T semiflujo y el máximo común divisor es 1. Este vector no es mínimo, ¿sí? No es un T invariante mínimo, porque el máximo común divisor no es 1, es 2.
Este no es mínimo porque contiene a 2 de semiflujos, ¿sí? Entonces mínimo es cuando es el máximo común divisor 1 y no contiene otro T invariante. Dice que cualquier T invariante semipositivo, cualquier invariante positivo, y que en este caso es P invariante, el conjunto de transiciones de entrada de esos lugares es igual al conjunto de transiciones de salida de ese invariante, ¿sí? Y bueno, nada hay más que recordar que si tengo un T invariante, esto se vale, es su definición, ¿verdad? ¿Sí? Y eso hace que se cumpla lo que estamos diciendo, ¿no? Bueno, veremos en esta parte algo de las redes de Petri interpretadas o etiquetadas y será también como un breve repaso a algunas cosas que ya se han visto. Bueno, la red de Petri etiquetada o interpretada no se refiere a otra cosa más que poner etiquetas a los lugares y a las transiciones de acuerdo a algunos alfabetos y darles algún significado físico a estas etiquetas, ¿sí? Aquí está una red de Petri al interior de la caja y entonces va a tener entradas y va a tener salidas. Esas entradas y salidas son etiquetas A, B, etcétera, y las salidas pues también serán X, Y, etiquetas. En general nosotros le vamos a poner etiquetas de entrada a las transiciones, de manera que si una transición está habilitada, para que se logre disparar debe estar presente el símbolo de entrada y el lugar tendrá un sensor, de manera que cuando esté marcado producirá la señal que tiene ahí asociada. Por ejemplo, aquí hay 2 carros que saben ir a la izquierda y a la derecha. Aquí va a la derecha, aquí va a la izquierda, etcétera. También, y cada carro lleva su velocidad propia. Cuando se presiona el botón M, ambos carros empiezan a la derecha y el primero que llegue regresa y tiene que esperar a su compañero. Aquí está, si ambos carros están esperando, cuando se dé el botón M, ambos pasan a la derecha 1 y derecha 2 y el primero que llegue regresa a la izquierda y cuando termine tiene que esperar a su compañero. Aquí se ve como etiquetado a las transiciones con algunos botones y con algunos elementos y etiquetas del alfabeto y también estas. Aquí hay con 2 carros tienen que esperarse para regresar a la izquierda y el otro va directo. Si lo quisiera hacer con autómatas, pues sale un poco más grande porque hay paralelismo. Y bueno, en general una red de Petri interpretada o etiquetada no es otra cosa más que una estructura de red de Petri más su marcado. Sería un sistema de red de Petri, pero le hemos agregado 2 alfabetos, uno de entrada, uno de salida, y hay funciones que etiquetan a las transiciones con el símbolo del alfabeto o el símbolo vacío, y dependiendo del marcado en que esté, pues etiqueta con símbolos de salida indicando que son los sensores que se prenden cuando se alcanza un estado en la red de Petri. Para el ejemplo que tenemos, estos serían los alfabetos de entrada, estos serían los alfabetos de salida, ¿sí? Y esta es la etiquetación que tenemos. La transición 1 era la M, la 2 la B, etcétera. O sea, estaban estas transiciones que están aquí. La 1 es la M, la 2 es la B, etcétera. Se está refiriendo a esas etiquetas. Cuando se alcanzaba este marcado, se decía que va a la derecha el 2. Cuando se alcanza los 2 van a la derecha, etcétera. Entonces, si el lenguaje de entrada es estas, por ejemplo, estas palabras que se dio M, B, A, C, D, puede ser una forma, ¿verdad?, de darse u otra, pues dependiendo de la palabra que se dé, se generaría una palabra de salida. Por ejemplo, están sin hacer nada, se da M, como está aquí, y ambos van a la derecha, etcétera, ¿no? Ya después, empezará que si llega primero el A, uno está a la derecha, etcétera, ¿no? O sea, dependiendo de cómo se haga la traza, pues irá haciendo una u otra. Bueno, las propiedades que ya sabemos en la vivacidad es que una transición se puede disparar siempre. Aquí se ve, visto desde el grafo de alcanzabilidad,
Aquí yo tengo una, un grafo de alcanzabilidad aquí y si se fijan de la condición inicial que está marcado el lugar 1 y no el 2 y no el 3, se puede disparar T1 y llegó a esta condición y luego T3, etc. Si se fijan, la transición 5 nunca se puede disparar en este grafo de alcanzabilidad. Eso quiere decir que esta transición no es viva, no se va a disparar y entonces esta red no es viva. Podemos ver que esta red nunca se bloquea, siempre hay actividad en ella, pero no es viva. Esta otra red, si se bloquea, si se dispara la transición 3, se pone una marca aquí y al no ponerse marca en el lugar 2, esta transición nunca se dispara. Esto se ve aquí en el grafo de alcanzabilidad en esto. Es un lugar que es un marcado del cual ya no sale ninguna transición. Aquí si se disparase T1 y T2 sí se puede lograr un ciclo, pero nunca aparecería T3. Esta red no es viva y sí se bloquea. El acotamiento, pues que es que el número de marcas en los lugares permanezca acotado, no siempre está por debajo de alguna cantidad de marcas. En este, pues si yo tengo 3 marcas y las disparo por acá, las 3 marcas se llegarían a poner en este lugar. Y cuando se dispara esa otra transición se debe llevar de bloque las 3 marcas y pondría nada más una. Pero cuando se dispara esta transición regresan las 3 marcas. Esta otra red ya no es, esta es acotada y esta otra red ya no es acotada. Si se dispara esto, se pone una marca aquí y acá. Entonces, cuando se dispara la transición de aquí, la marca sube. Pero al volverse a disparar esta, empieza a agregar marcas en alguna de ellas. O sea, la red no es acotada. La reversibilidad se refiere al hecho de volver a alcanzar el marcado inicial desde cualquier marcado alcanzable. Si se fijan, este marcado inicial ya no es posible llevarlo a cabo porque una vez que se dispara T3 se queda en este ciclo y ya no regresa a este marcado alcanzable. Entonces esto ya no es cíclico esta red o globalmente cíclica. Para analizar una red de Petri, estas propiedades, bueno, primero estas propiedades 3 que hemos visto son independientes, es decir, vamos a conseguir un ejemplo de red que puede ser vivo, acotado y cíclico, o vivo, acotado y no cíclico, etcétera. Se darán todas las combinaciones. ¿Sí? Entonces no son dependientes una de otra. Para el análisis de estas propiedades tenemos varios métodos, entre ellos vamos a destacar 4. Es el análisis enumerativo, consiste en hacer el grafo de alcanzabilidad y ver las propiedades que están ahí, ¿verdad? Que se pueden analizar ahí. El otro problema que puede surgir aquí con el análisis de enumerativo es que puede ser un sistema infinito y entonces el grafo de alcanzabilidad no basta. Veremos que hay otro que es el grafo de cobertura. Entonces el análisis enumerativo es una de las técnicas. La otra técnica es la simulación. Aquí se hace una simulación del sistema. El problema es que cuando yo hago una simulación, si encuentro un error, lo puedo corregir, pero el que no encuentre un error en una simulación no quiere decir que el sistema esté libre de errores. Si yo hago una simulación y la simulación se mantuvo siempre el estado acotado y todo, yo puedo pensar que el sistema es acotado cuando no lo es. Entonces, esa técnica tiene sus limitaciones y se debe utilizar siempre técnicas pues de disparos justos, equitativos, utilizando técnicas de Monte Carlo, experimentos de Monte Carlo, algo para asegurar que siempre que hay una decisión de disparar una u otra transición, pues se disparará una y luego la otra en alguna proporción. Bueno, ya tenemos dos, que es el análisis normativo, la de simulación. La otra técnica es la de reducción, que consistirá en ir reduciendo la red lo más posible, de manera que se preserven las propiedades que quiero analizar en esa nueva red. Y como esa nueva red será más pequeña, pues será fácil de analizar. Y la última técnica será el análisis estructural. Lo que se tendrá que analizar ahí son pues básicamente estructuras que vienen dadas en el grafo de la red de Petri, en la topología de la red, como son los invariantes, que no son otra cosa más que los anuladores izquierdos y derechos de una matriz, o algunas otras cosas que se llaman trampas y cerrojos. Bueno, entonces tenemos las cuatro técnicas: enumerativo, simulación, reducción y estructural. Vamos a empezar con el enumerativo. El sistema enumerativo, el análisis, lo que hace es hacer el grafo de alcanzabilidad. Si vamos a suponer uno que es finito, este grafo de alcanzabilidad, entonces la red de Petri pues será acotada. ¿Sí? Y para estudiar la vivacidad, lo que yo tengo que analizar son las componentes conexas finales
de este grafo de alcanzabilidad. Serían donde ya se queda aquí. Yo puedo alcanzar todos estos lugares entre ellos, ¿verdad? Todos estos marcados entre ellos y ya. Entonces es fuertemente conexa esta parte porque de cualquier punto puedo ir a cualquier punto. Puede haber varias componentes conexas finales. No es necesario que sea uno. Pero lo que sí debe pasar es que en todas las componentes conexas finales deben estar las etiquetas de todas las transiciones para que la red sea viva. Si falta alguna de ellas en alguna componente conexa final, la red no será viva. Por ejemplo, aquí tengo un grafo de alcanzabilidad y todo esto es una componente conexa final, todo. ¿Por qué? Porque yo puedo ir de A a B y regresar, o puedo ir de que sea de X a Y y regresar, ¿verdad? O sea, esto es una componente conexa final. Y está etiquetado T1, T2, T3, T4, pero falta T5. Como no aparece T5 en esta componente conexa final, entonces el sistema será no vivo. Y será acotado porque el número de estados que tengo aquí está acotado. Esta red que tengo aquí, tengo este grafo de alcanzabilidad, y esta es una componente conexa final, nada más se puede conectar con ella misma, ¿sí? Y como vemos no tiene etiquetadas a todas las transiciones, es no viva. Es más, esta componente conexa final es una hoja, está aislada ahí, no tiene ninguna salida, entonces se bloqueará esta red. Bueno, es el análisis enumerativo para utilizar las componentes conexas finales. Aquí nada más viene una pequeña extensión que se hace. Si yo tengo esta red, por ejemplo, cuando yo disparo T1, pongo una marca aquí, pero se regresa una marca aquí. Si vuelvo a disparar T1, se pone una marca aquí y se regresa una marca aquí. De manera que T1 se puede disparar muchas veces. Y el número de marcas aquí se incrementará hasta el infinito. No estará acotada esta red. Entonces, yo no podré llevar a cabo mi análisis en el grafo de alcanzabilidad porque nunca acabará mi grafo de alcanzabilidad. Pues lo que hago es el de cobertura, que es este. Yo tengo mi condición inicial y mi condición inicial me dice que está habilitado T2, por ejemplo. Y si disparo T2, se va una marca aquí al 2 y al 3. Y después ya nomás puedo disparar T3 y llego a este. Y este estado ya es terminal. Bueno, el otro lado es un poco más complicado porque yo disparo T1 y alcanzo un marcado que es, si disparo T1 nada más una sola vez, alcanzaría un marcado que es 1, 1, 0. Sí, yo tenía el marcado inicial que era 1, 0, 0, disparé T1 y alcancé este marcado. Resulta que este marcado es igual al marcado inicial más un marcado positivo. ¿Se acuerdan de esto? Es M y L, como apareció por ahí en un lema o teorema. Entonces quiere decir que T1 está habilitado desde aquí. También quiere decir que cuando yo encontraba esto, yo ya sabía que mi red era desacotada, ¿sí? Entonces, esta red desacotada, este nodo se parece mucho a este marcado, salvo que tiene más marcas por esta cantidad de L. Entonces, cuando eso pasa, yo en los lugares que se va a desacotar, en vez de poner un número, pongo un símbolo de omega, diciendo que eso pues se va a ir hasta el infinito. Y si vuelvo a disparar T1, como dice aquí, bueno, aquí repetí el nodo, en general lo debía haber puesto acá, ¿verdad? Nomás es para hacer patente o clarificar que T1 se puede seguir disparando, pero se podría seguir disparando ahí. Y si se dispara después T2, nomás le quitaré una marca aquí y sería una marca T3. Y después pues iría este otro marcado que es duplicado con este mismo, es decir, se va para acá. Entonces ya tendríamos las componentes conexas finales de este grafo, las analizaríamos exactamente, sí, es esta, perdón, sí es esta porque este está duplicado, sería él con este. Las analizaríamos exactamente igual que en el grafo de alcanzabilidad y veríamos que esta red no es viva porque no aparecen todas las etiquetas de las transiciones y además se puede bloquear porque existe un marcado en el cual se bloquea. Bueno, la otra técnica es la técnica de reducción y aquí está, consiste en que una red n la voy reduciendo hasta que encuentro una red reducida y esta red reducida pues será pequeña y le podré analizar todas las propiedades, ¿sí? ¿Qué problemas tenemos aquí? Que bueno, si conocemos
kits de reglas que nos preservan propiedades, sobre todo acotamiento y vivacidad, ¿verdad? Ciclicidad también. Pero no sabemos si es completo, si para cualquier red me va a llegar una reducida que sea fácil de analizar, ¿sí? El otro problema que tengo es que no hay un estudio sobre la conmutatividad de las reglas. Es decir, si aplico primero la regla A y luego la B, llego a una reducción. Y yo no sé si es mejor aplicar primero la B y luego la A, ¿sí? Pero el análisis existe a pesar de estos inconvenientes y es útil. Por ejemplo, tengo esta red, aquí no le hicimos nada. Aquí lo único que estoy viendo en esto es que vamos a pensar primero en el acotamiento de 5. Nosotros sabemos que cuando nazca, nace con un marcado inicial que es acotado en todos los lugares. ¿Sí? Es acotado en todos los lugares. Entonces en 5 y en 2 y en 1 todo es acotado. Este lugar ganará un número infinito de marcas. Bueno, para que gane un número infinito de marcas, se requeriría que B se disparase un número infinito de veces y en O. Y para que B se dispare un número infinito de veces y en O, querría decir que 2 está consiguiendo un número infinito de marcas. Entonces yo puedo eliminar este lugar porque el desacotamiento de él ya está implicado por el desacotamiento de 2. Y es más, esta transición la puedo fundir con esta, o eliminarla, así como lo quieren ver, porque si esta transición deja de ser viva es porque ya no le llegaron marcas por aquí. Y si ya no le llegan marcas por aquí es porque B también dejó de ser viva. Entonces la vivacidad de E está implicada por E. Y la ciclicidad de esto no se da, pero se puede decir que si entra una marca aquí, ¿sí? Eventualmente saldrá acá. Entonces, si era cíclica la red, ¿cómo se llama? Original, el haber reducido esto no le quitaría esa propiedad de ciclicidad tampoco. Entonces, estos lugares que se encuentran así entre esas transiciones en serie, yo los puedo ir reduciendo. Aquí puedo reducir etcétera. Y obtendría esta red que está aquí. Aquí esta transición ya se llama BE porque ya se redujo. Y al reducir encuentro nuevos lugares. Hay otros lugares que se pueden reducir debido a otras cosas. Por ejemplo, este otro lugar se puede reducir porque es igualito a 3. 3 y 7 son igualitos. Si 3 se va a desacotar, también 7. Entonces, estas reglas que son dos nada más de cómo reducir estas transiciones y cómo reducir estos lugares, los lugares paralelos se van reduciendo, las transiciones que están en serie se pueden compactar también, y lo que requiero es que los marcados en los interiores de estos lugares sea 0 o tengan igual número de marcas uno que otro, que no es difícil de ver desde el marcado inicial. El resto de los números de marcas solamente me sirve para la vivacidad. Pues como estamos tratando de vivacidad, por ejemplo, si tuviese una marca inicialmente o 0 marcas y 0 también, o no, bueno, en este caso como van a recibir no habría problemas, pero si no tiene marcas y otro no, pudiese ser que uno de ellos bloquease. Por eso tendría que ver esto de las marcas. Y bueno, voy reduciendo y llegué a esta red pequeña. Esta red pequeña es viva, ¿sí? No es acotada, ¿sí? Y no es cíclica, porque va a ir ganando marcas siempre y ya no voy a regresar al marcado inicial. Bueno, y el último técnica de análisis que será la estructural, y tendré que analizar los invariantes. Los invariantes pues ya los analizamos en las sesiones pasadas, ya sabemos cuándo generar algo acotado o cuándo no. Vamos a ver aquí nada más una nueva interpretación de ellos. Los P semiflujos los vamos a llamar también las partes paralelas del sistema. Por ejemplo, aquí tengo esta red que está aquí, le saco los P semiflujos, los resuelvo y son estos, y el soporte, ahí están, P semiflujo y soporte. Entonces esta red se está dividiendo en estos tres elementos. Serían las partes paralelas lo que puede trabajar de forma independiente, ¿sí? Y la sincronización de ellos se tendría que hacer de alguna forma a través de mensajes,
¿sí? De las transiciones que se llaman igual, para asegurar que la ejecución de ambas. Cuando ustedes estén programando, por ejemplo, estas serán las partes paralelas de un programa. No convendría hacer partes más pequeñas porque lo que estarían haciendo es gastar un overhead de software en ejecutar los cambios de contexto inútilmente, no aportarían información o trabajo útil, nada más sobrecarga. Y bueno, hacerlo secuencial o agrupar más allá de los P semiflujos se puede, no habría ningún error. Lo único es que le podríamos estar quitando de alguna forma el paralelismo porque lo estaremos resolviendo en el control de flujo del programa. Los T semiflujos también se pueden encontrar y esas son las partes repetitivas de la red, las que al ejecutarse regresan a la condición inicial. Ahí tenemos estas dos condiciones iniciales que se regresan. Bueno, y esto es todo. Pasaremos a otro tema en la siguiente sesión.